Hola, soy Cheche. Quiero compartirles con tiempo de qué se trata mi programa Entrénate. Respiremos juntos una felicidad sostenible, que es una conversación entre la sabiduría de todos los tiempos o la sabiduría perenne, la ciencia de frontera, especialmente la ciencia que conecta los estudios en respiración con la coherencia cardíaca, la coherencia del corazón, la coherencia del cerebro, nuestros sistemas, nuestros órganos, nuestra mejor versión interna que se refleja fuera de nuestras relaciones personales, familiares, organizacionales y globales, todo enmarcado en teorías de última generación que de alguna forma sustentan lo que habían dicho los grandes sabios, místicos, filósofos y algunos religiosos en la antigüedad. Básicamente yo estoy aquí con ustedes charlando hoy porque mi vida me llevó acá. Desde niño estuve buscando algo más profundo, algo que encontré principalmente en la naturaleza, en una región de Colombia que se llama los Llanos Orientales, detrás de esta cordillera de los Andes donde estamos, y que me conectó de una forma particular con el amanecer, con los pájaros, con los sonidos de la naturaleza saludando al sol, con los ríos, con los bosques, con el atardecer, con los ruidos de la naturaleza despidiendo al sol, con la noche estrellada, con las noches de luna, con las noches oscuras, con el silencio. Y bueno, a partir de eso generé múltiples inquietudes que tuvieron que ver más con búsquedas en el silencio, luego en la literatura, en la filosofía, en la psicología, en todo lo que pudiera explorar eso que tenía que ver con profundizar en el alma humana para descubrir que somos mucho más de lo que nos han dicho que somos. Sin embargo, cuando llegó el momento de tomar una decisión racional de estudiar una carrera, me fui por lo conveniente, me fui por ingeniería industrial y también me sirvió mucho la ingeniería industrial como un lazo para ir más a la tierra, para entender esta sociedad de consumo en la que vivimos, para comprender qué era lo que movía a la mayor parte de los seres humanos a estar tan claros de lo que había que hacer que para mí era tan difícil o tan lejano. En esos años de ingeniería pasé pruebas importantes porque tenía contrastes epistemológicos, quiere decir que de alguna forma lo que yo pensaba chocaba con ciencias como la economía, con el control, ¿sí? En ingeniería trabajamos algo que es el control de producción, los tiempos y los movimientos, y para mí el tiempo, el movimiento tiene mucho más que ver con ciclos, con espirales, y bueno, me tocó adaptarme, aprender herramientas, aprender cosas prácticas, aprender de gerencia, aprender de finanzas, aprender de organizaciones, aprender de mercadeo, en clases donde siempre que me aburría, que me pasaba con frecuencia, buscaba alguna hoja en blanca, una hoja de respaldo a las fotocopias de cualquier materia para escribir cuentos, reflexiones, poesías. Y así fue mi vida académica hasta llegar a un punto donde me llamó la atención darle un giro a esto que estaba aprendiendo hacia lo que yo pensaba que era en ese momento lo más valioso y pensé que lo más valioso que podía hacer con la ingeniería era temas que tuvieran que ver con la justicia social, ambiental y económica en el mundo. Y eso fue mi tesis de pregrado, y eso fue mi maestría, y eso fueron mis clases cuando volví a enseñar emprendimiento social, responsabilidad social, comercio justo en la universidad. Sobre eso trabajé como investigador, sobre eso publiqué artículos, participé en algunos libros y, y sobre eso en un momento dado de la carrera, cuando tenía cierto éxito en difundir estos temas y era una persona referente en el mundo académico, principalmente en lo que tiene que ver con el comercio justo, decidí saltar a la vida real, al mundo empresarial y fundar una empresa que tuviera como eje todo lo que había trabajado antes en comercio justo y sostenible en cadenas de valor. Y trabajé en una cadena de valor en la quinoa donde me enfoqué en cómo sembrarla de forma agroecológica, en cómo tratar a los productores de manera justa, reconociéndoles su aporte gigantesco en esa cadena, en la producción semestral que toma este cultivo,
después en cómo agroindustrialmente podíamos tener una planta notable, no solamente en Colombia, sino en el mundo por sus procesos y por su innovación, y desarrollamos la primera quinoa instantánea del mundo, y a partir de eso lanzamos la primera marca de quinoa instantánea, que fue la marca de hecho más premiada en el mundo en diferentes continentes en su momento, que se llamó Quinoa Sure, que recibió premios en ferias principales en Asia, en Europa, en Norteamérica, en Sudamérica. Fuimos en alguna ocasión en un año el mejor producto para ingredientes y al siguiente año el mejor producto para el retail con la misma marca. Y esto avanzó de un proyecto muy pequeño, de un sueño de crear un modelo o ejemplo como caso de estudio, como caso pedagógico para una cadena de comercio justo y sostenible en cualquier parte del mundo, a partir de este ejemplo colombiano de la quinoa. Se convirtió en una empresa de crecimiento extraordinario, así bautizada por la organización Impulsa, que se dedicaba a empujar los emprendimientos hacia adelante. Nosotros somos un caso de emprendimiento extraordinario y personalmente tuve la oportunidad de andar por el país contando nuestro ejemplo y motivando a los emprendedores a crecer, a expandirse, a ir hacia más, más, más. La vida me enseñó, después de 9 años como fundador y presidente de esta empresa, que tenía mucha razón un autor alemán, Schumacher, que escribió un libro, Lo pequeño es hermoso, que justamente destaca, siendo un economista brillante, él, que tuvo mucho que ver en la paz en Europa, en cómo hacer acuerdos entre la industria del carbón y del acero. Bueno, sobre estos temas daba clase yo en la universidad, porque hice una maestría en cooperación internacional. Entonces Schumacher era de estos grandes economistas que tuvieron mucho que ver con lo que después fue la Unión Europea y ideas grandiosas. Y su libro, Lo pequeño es hermoso, destacaba algún capítulo, por ejemplo, de economía budista y cómo podíamos traer tradiciones ancestrales a la economía para tener una economía que de alguna forma nos previniera de esa ficción del crecimiento, de ver como que todo lo más grande es lo mejor, y en lo más grande, de hecho, perdemos, cuando hacemos una empresa, perdemos la cercanía a nuestros proveedores, a toda la cadena, a nuestros aliados, nuestros distribuidores. Es difícil manejar nuestros consumidores. Nosotros, como un ejemplo, llegamos a tener clientes activos de Quinoa Shure en 22 países en el mundo. Y sí, hacer un ejemplo de lo que significa el crecimiento extraordinario y a visionarnos como una empresa de valoración unicornio, a recibir fondos de Estados Unidos, de Suiza, obviamente créditos, leasing de la banca colombiana, y a crecer y a crecer y a crecer hasta un punto que por ciertas cosas de la vida que no me voy a puntualizar, tuvimos como el equivalente a las 7 plagas de Egipto empresarial, y en ese proceso de sufrimiento surgió la gran pregunta de mi vida: si la felicidad sostenible realmente, si la felicidad estaba fuera, o si había una felicidad, y si estaba fuera, si era sostenible, lo cual confirmaba por mi experiencia propia que si nos focalizábamos solamente en lo exterior, lo material, en la expansión externa, en el poder, íbamos hacia una felicidad definitivamente insostenible. Y bueno, vino esta pregunta: si había posibilidad de gestionar internamente una felicidad sostenible. Eso me llevó a múltiples aproximaciones a la felicidad desde la psicología, desde la neurociencia, desde la neurocardiología, desde la respiración, todo el estudio de la psicofisiología, la neuroanatomía, que toca muchísimo la respiración, la meditación y su papel ahorita fundamental desde que empezaron estos estudios de validación de cómo la meditación es un canal potentísimo para controlar nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra mejor versión en la acción. Y bueno, en ese proceso pude integrar mucho de la sabiduría perenne que había en otras épocas leído, a filósofos, a místicos que me habían interesado, nombres que suenan muy fuerte como Buda, como Lao Tse, como Rumi, obviamente como Jesús, que tiene que ver mucho con mi formación en colegio católico y la formación que recibió mi hijo en un colegio también católico. Y en la mezcla de todos estos, eh, fusionados con la ciencia de frontera, con esta ciencia sobre todo que toca respiración, corazón y cerebro, pude profundizar en formaciones con institutos que han trabajado en esto las últimas 3 décadas, como el Harvard Institute, certificarme como facilitador de resiliencia,
como evaluador de estrés y de bienestar, aprender muchísimo de sus libros, de sus papers. Entendí que cientos, quizás miles de publicaciones estaban muy conectadas con el simple hecho de respirar en coherencia, conectando el corazón y el cerebro, que, que sería un paralelo. Podemos leer 1000 libros de fútbol sobre cómo cobrar un penalti, pero nunca será lo mismo cobrar un penalti y sentir nuestra, nuestra, nuestra fluidez cuando hacemos un gol con cierta facilidad después de haberlo intentado muchas veces. Y bueno, en este proceso también, hablando de deportes, cuando terminó mi etapa empresarial con un sufrimiento importante, pero con esos sufrimientos que agradecemos después porque entendemos, comprendemos el aprendizaje que implican, volví a los deportes. Volví a deportes como el fútbol, el tenis, la bicicleta, recientemente el tenis de mesa con mi hijo, Viento, Jerónimo del Viento, que se ha entusiasmado muchísimo con el ping-pong. Y en ese proceso también, además de estudiar toda esta ciencia, la coherencia corazón-cerebro, tuve la oportunidad de hacer una maestría en conciencia y ser y tener una aproximación profunda a esa intersección entre la sabiduría perenne y todas las ciencias de frontera, entendiendo ciencias de frontera también las que he nombrado ya y también la mecánica cuántica, por supuesto, eh, para, para ir construyendo una metodología que hoy llamo Entrénate, que, que tiene el nombre de mi libro, Entrénate, Respiremos Juntos una Felicidad Sostenible, y que justamente se basa en esas conversaciones entre la sabiduría perenne, la ciencia de frontera, la naturaleza como pedagoga de la coherencia a través de los caballos que nos conectan con esta naturaleza que nos rodea, que nos habita y que nos hace más humildes, más reales. Y la inteligencia artificial fue mi último pilar. Digamos que la inteligencia artificial la conocí por una invitación que me hizo la consultora Pricewaterhouse junto a otras organizaciones en el mundo que hacían un congreso internacional de ética, liderazgo y resiliencia en ecosistemas de inteligencia artificial, lo que me llevó a leer libros relacionados, a conectarme, pero sobre todo me llevó a interactuar. Específicamente la novela, el libro que construí es una conversación entre Cheche, que soy yo, y la IA, la inteligencia artificial, el chat GTP en su versión Plus, sobre todos estos temas, donde lo que hice en el libro fue atravesar los capítulos de un núcleo que resumo en mis videos breves, pero que les cuento ahorita con más calma. El núcleo dice, experimento una felicidad sostenible como una energía vital resiliente. Cuando lidero mi respiración perfecta, conecto la coherencia entre mi corazón y mi cerebro. Alcanzo esa coherencia corazón-cerebro y la mantengo a partir de cultivar gratitud, amor, paz, intuición, conciencia y comunicación consciente. Todo esto para llevar al mundo mi mejor versión personal, organizacional y global. Esto que les cuento, este núcleo que les cuento, tiene un prólogo donde cuento un poco esta historia que les acabo de contar de forma más resumida y mejor escrita, obviamente editada. Tiene un epílogo profundo que es una carta a mi hijo Viento, donde planteo esa carta como la mejor herencia que tengo para él y para cualquier hijo, para cualquier ser humano, para mí mismo. Y en el centro hay 11 capítulos que incluyen reflexiones, que incluyen ejercicios, y a partir de cada reflexión y cada ejercicio construyo un curso que va a salir el 1 de junio de 2025 este año en la plataforma online de Hotmart, para que cada persona escriba con mi apoyo una bitácora, una versión personalizada del libro con una misión clara que es sumar a esa iniciativa de incoherencia global que plantea el HARMAT como gran hipótesis. Básicamente lo que dicen ellos es que si hubiera una masa crítica de personas en coherencia, el campo electromagnético de esa masa crítica podía influir en el campo del planeta, en el campo del planeta Tierra, y generar una información en el campo que contagie la coherencia en personas que no la tienen, que permita expandir nuestra conciencia y, como yo lo veo, nos permita migrar de una sociedad de consumo a una sociedad de conciencia, que es un tránsito vital
para la humanidad, para nosotros mismos, para nuestros hijos, para la descendencia de ellos, para la biosfera, para la vida de este planeta. Entonces, sin más preámbulos, quiero contarles, mirándolos a los ojos, que lo que estoy haciendo en Entrénate no es más ni menos que un programa vital para el ser humano, para nuestro planeta, para compartir, que me he tomado algo así como 6 años sin preocuparme por esa variable económica que en determinado momento fue la que marcó mis días, mis noches, mis madrugadas, mis viajes de meses. Me la pasaba montado en avión, principalmente en viajes largos. Mis clientes principales estaban en Japón, en China, en Malasia. Y todo esto para estar aquí con ustedes en un potrero, con los caballos, en un día más o menos lluvioso, para contarles que desde mi corazón, mi objetivo de felicidad sostenible a través de este programa Entrénate, que nos invita a respirar juntos una felicidad sostenible, es realmente hacer un aporte que transforme para bien la humanidad. Lo que pueda generar ese programa o no es mucho menos importante que lo que pueda generar como cambios verdaderos en el ser humano que somos y que potencialmente creo que podemos ser mucho más arriba. Además, tengo un modelo basado en mis modelos anteriores de cadena de felicidad sostenible, de, de compartir los beneficios de esto, que tiene mucho que ver con mi curso en Hotmart, que permite a cada persona crear un link que se llama Hot Link, desde el cual puedes referenciar, así sea una persona natural, una persona jurídica, una empresa, una organización, por ejemplo una universidad, podría compartir esto con todos sus miles de estudiantes y cada estudiante que participara a través de ese hot link le generaría a la universidad el 30% de la inversión en el programa, que también aprovecho para decir es quizás 10, 20, 30 veces menos que algunos de los programas con los cuales me he formado para poder estar planteando esta propuesta. Si bien en el pasado fui profesor de universidad, aquí en los Andes, en Colombia, en pregrado, en posgrado, en universidades también del país, en universidades internacionales también, y fui conferencista internacional en mis temas de emprendimiento y comercio justo, hoy en día que estoy hablando de, de una felicidad sostenible a partir de un liderazgo coherente, creo que estoy dando por primera vez una clase que realmente viene de mi corazón. He trabajado mucho a nivel mental, a nivel intelectual, pero principalmente lo que espero transmitir en este programa es la verificación de conectar nuestra respiración con nuestro corazón, con nuestro cerebro, con emociones, con sentimientos, con actitudes constructivas que permiten mantener esa energía vital, que es lo que realmente nos da nuestra presencia en este mundo, con resiliencia, sabiendo que la ciencia está demostrando justamente que estas emociones, sentimientos y actitudes constructivas eh, fortalecen estos estados de coherencia cardíaca y cerebral por periodos más largos de tiempo. Al final de cuentas, lo que podemos hacer es convertir nuestra respiración consciente, coherente, en una meditación presente para estar construyendo en una espiral esa versión que puede potenciarnos en lo personal, en lo organizacional y en lo global. Bueno, gracias por oírme este largo discurso y será un gusto compartir con ustedes. Pueden saber más en objetivofelicidad.sostenible.com. Hasta luego.